Dos relatos escalofriantes del Veracruz embrujado, las brujas y el siniestro espectro REVLAD o las sombras se alargan en el barrio humilde de Veracruz mientras cae la noche, un manto oscuro que cubre casas de ladrillo desgastado y calles empedradas. María, madre soltera de 35 años, se sienta sobre su máquina de coser, su única luz es la tenue lamparita que parpadea, como si tuviera miedo de lo que acecha en la oscuridad. Las leyendas se susurran entre vecinos, brujas que roban niños y espectros que merodean en busca de almas, una risa helada entre los murmullos atraviesa el aire, pero nadie se atreve a hablar en voz alta. María intenta concentrarse en la tela que tiene entre manos, aunque su mente no puede escapar de la angustia. Sofía, su pequeña, juega en su habitación, ignorante del terror que envuelve a la comunidad. El corazón de María late rápido, como un tambor ansioso. Justo cuando está a punto de serenarse, el viento trae ecos del pasado, historias de aquellas que se atreven a desafiar la oscuridad. La atmósfera se carga de un pavor palpable, las leyendas crecen en su mente, imagina las figuras sombrías que se deslizan detrás de las ventanas. La voz de la abuela resuena en su cabeza, advirtiendo sobre el tío Ramiro, un anciano cuyas prácticas son tan temidas como respetadas. Nadie se atreve a acercarse a su casa, llena de hierbas secas y brujería. María se ríe de esas historias en voz alta, pero en su interior sabe que el peligro es real. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, y así, mientras intenta distraerse, la pesadilla realmente comienza, Sofía desaparece. El pánico se cierne sobre ella como una niebla espesa, su corazón se acelera al buscarla por cada rincón de su casa. Los gritos de preocupación se apoderan del aire, pero todos en el barrio desvían la mirada, temerosos de lo que podría ocurrir si hablan. No atraigas la atención, le susurran sus instintos. ¿Y qué hay del tío Ramiro? Se dice que sabe cosas. Con cada paso que da, cada casa que visita, el frío aumenta y el silencio se torna aún más ensordecedor. Con la desesperación al límite, decide buscar al anciano. Su casa se siente como un mundo paralelo, donde el tiempo se detiene. El olor a hierbas frescas y tierra húmeda envuelve su ser, mientras se encuentra cara a cara con el tío Ramiro. La tensión se apodera del espacio, lo que él sabe podría ser la clave para encontrar a Sofía, pero la respuesta que recibe es solo un murmullo, una advertencia llena de acertijos oscuros y un aura de terror que hace que su piel se erice. Todo está interconectado, dice, y María, con un escalofrío, comienza a intuir que su propia historia familiar podría revelar siniestras verdades. De repente, un sonido detrás de ella la hace girar. El aire se hace más denso. La aparición de una figura vaga la paraliza. Un rostro del pasado, uno que creía haber olvidado, ¿cómo era posible? Mientras la risa apagada de la figura resuena, María se enfrenta no solo a la oscuridad que ha devorado a su hija, sino también a secretos familiares que creía enterrados. ¿Logrará María rescatar a Sofía de las garras de un pasado que nunca la dejó ir? El sudor frío empapa la frente de María mientras se enfrenta a aquel espectro conocido que parece surgir de sus peores pesadillas. El rostro, arrugado y pálido, lleva un aire de resignación, como si estuviera atrapado entre el tiempo. El corazón de María late desbocado mientras recuerda a su madre, a quien perdió por la misma oscuridad que ahora la acecha. ¿Qué quieres? Logra preguntar, su voz temblorosa apenas resuena en la penumbra del lugar. La figura sonríe, una mueca que le congela la sangre. No lo olvides, María, responde con un susurro que huele a ceniza y terror. Lo que se pierde en la oscuridad siempre vuelve, solo que no como esperabas. Cada palabra envuelve a María en un manto de desesperación. Siente que las paredes se cierran poco a poco a su alrededor, el aire se espesa y la presencia del anciano tío Ramiro se convierte en un susurro distante, casi irrelevante. Sofía, murmura, buscando en los ojos vacíos de la figura un destello de esperanza, pero solo encuentra un abismo de desesperanza. La figura señala hacia la ventana, una sombra se mueve por el jardín, rápida como un rayo. María se vuelve de inmediato, la determinación se enciende en su pecho. Sofía. Grita con fuerza, pero el silencio que sigue es aterrador.
Las risas de los vecinos resuenan a lo lejos, burlándose de su angustia, como si disfrutaran del sufrimiento que la consume. María no puede permitir que el miedo la paralice. Con la visión nublada por el terror, avanza hacia la puerta de la casa, cada paso una lucha contra el deseo de volver atrás. Afuera, la oscuridad parece cobrar vida, deslizándose y susurrando secretos que se niega a escuchar. La luna apenas se asoma, como si también temiera lo que hay en las sombras. En su búsqueda frenética, recuerda lo que el tío Ramiro dijo: todo está interconectado. Su mente trabaja a 1000 por hora, un laberinto de pensamientos. ¿Es posible que la desaparición de Sofía esté ligada a su propia historia familiar? ¿A las decisiones que tomó su madre? Las historias de las brujas, la brujería, cada advertencia sobre aquellos que se atreven a cruzar el umbral entre los vivos y los muertos comienza a tomar forma en su mente. Está a punto de perder la fe, cuando un grito desgarrador se corta a través del aire, helando su sangre. Provenía de su casa. Sin pensarlo, corre de regreso. El impulso de salvar a su hija supera cualquier miedo. La puerta de la habitación de Sofía se encuentra entreabierta, y una luz parpadea en el interior, como una señal que la llama. María entra sin dudarlo. El horror la abraza. La habitación está vacía, pero la luz parpadeante parece ser un eco de la risa de Sofía. Intenta concentrarse, respira profundamente, buscando claridad en la confusión. Un espejo al fondo de la habitación se encuentra cubierto por una tela polvorienta. Se acerca lentamente, dando pequeños pasos temerosos. El reflejo que ve en el cristal es un deseo de felicidad que le fue arrebatado. Al retirar la tela, el espejo muestra algo más que su imagen. A través de los vidrios, vislumbra un lugar extraño, una dimensión oscura donde los ecos de Sofía llaman desde las profundidades. La luz que antes parecía un simple destello ahora toma forma, transformándose en una mano pequeña, extendiéndose hacia ella, actuando como un lazo de esperanza. Pero antes de que pueda tocar ese reflejo, la figura del anciano aparece nuevamente a su lado, susurrando: no caigas en la trampa, no todo lo que brilla es lo que parece. María siente que su corazón se desgarra entre el miedo y el deseo de salvar a Sofía. Mientras la mano del espejo se vuelve más agitada, el tiempo parece detenerse. ¿Perderá a su hija en el camino a intentar recuperarla? ¿Qué sacrificios estará dispuesta a hacer? La risa del espectro se intensifica, resonando a sus espaldas. Con un último vistazo al espejo, algo oscuro se mueve detrás de ella. ¿Logrará María desenredar los secretos familiares antes de que la sombra se lo lleve todo? María siente que su respiración se agita, el eco de la risa del espectro llena la habitación, como un mantra en la penumbra. Se da la vuelta lentamente, el escalofrío que le recorre la columna la paraliza. La sombra detrás de ella toma forma, alargándose y distorsionándose, como si intentara invadir su mente tan rápido como su cuerpo. Sofía. Grita nuevamente, pero su voz se ahoga en el terror que la rodea, un terror que pasa de lo físico a lo psicológico, desgarrando su alma. En el espejo, la mano sigue extendiéndose, como un grimorio esperando a ser abierto. No. No te acerques. Grita la figura espectral desde un rincón de la habitación, haciendo alusión a la mano que parecía ofrecer luz. Esas palabras reverberan en su mente, dejando que el tiempo se detenga en una ilusión de decisiones. María siente su pecho oprimido, la palpitación de su corazón casi puede escucharla pesando como un tambor en sus oídos. Aún así, su instinto la empuja hacia la luz. Comprende que no puede dejar que la oscuridad reivindique a su hijo a través de la desesperación. La figura del anciano tío Ramiro parece desvanecerse, llevándose su advertencia con ella. Derrotando sus miedos, avanza de nuevo hacia el espejo. La mano de Sofía brilla con intensidad ante sus ojos llenos de lágrimas. Golpea el cristal, una vez, 2 veces. ¿Y si solo es una ilusión? Un truco de la oscuridad para atraerla al vacío, pero el deseo de tener a Sofía de vuelta es más fuerte que la duda. María toca la superficie del espejo. Al principio el frío la estremece, pero pronto siente un calor extraño, un vínculo a través de la bruma que oculta la verdad. Sofía, llama, el nombre saliendo de sus labios como un rezo. De repente, la habitación tiembla. Las paredes parecen cobrar vida, el eco de su nombre resonando en cada rincón. Brota una risa inquietante, mezclándose con el llanto de los ecos de niños que no son de este mundo. María retrocede, el terror la alcanza, un dolor punzante en su pecho. Reflexiona sobre su madre, sobre lo que nunca le dijo acerca de la oscuridad y cada historia que le advirtió sobre el peligro de lo que había más allá de la luz. Debes romper el espejo, susurra la voz del anciano, ahora más clara. Es el vínculo entre lo que fue y lo que es.
Si no lo haces, Sofía jamás regresará. La risa se transforma en un grito, resonando en sus oídos, pero ahora lleva un tono de advertencia. María siente que su mundo se desmorona. ¿Cómo puede tomar una decisión tan cruel? Dejar ir la única esperanza que le queda, mientras su mente se debate en un mar de conflictos, la figura en el espejo comienza a distorsionarse, mostrando fragmentos de su vida con Sofía, risas compartidas, tardes de juegos, abrazos cálidos. Pero esos recuerdos se oscurecen, las imágenes torciéndose como si fueran afligidas por la desesperación. María siente que el tiempo se acelera. Con una determinación renovada, levanta el puño y lo lleva hacia el espejo, preparándose para romper la barrera que separa el mundo real del inframundo. Un último grito desgarrador sale de su pecho: perdóname, Sofía. El cristal se quiebra en 1000 pedazos. El sonido es ensordecedor. Los fragmentos caen como lluvia en la habitación, iluminando la oscuridad con una ráfaga de luz por un instante, revelando a Sofía, aún atrapada, en el reflejo roto, y luego, todo se oscurece. En la penumbra absoluta, el eco del llanto de María se mezcla con un grito lejano. Una sombra insignificante se alza en el horizonte, más oscura que la noche misma. Mientras ella empieza a ser envuelta por un vacío sin fin, la pregunta retumba en su mente: ¿realmente habrá salvado a su hija o ha creado un horror aún mayor? El silencio es aplastante, y en la lejanía, una voz familiar vuelve a reír. La oscuridad se hacía espesa y opresiva, como una nube densa que absorbía todo tipo de luz. María luchaba por entender su nueva realidad. Sintió que caía, cada fragmento del espejo que había roto la arrastraba hacia un abismo del que temía no salir. Su corazón seguía latiendo como un tambor, pero ya no escuchaba la risa. La voz que ahora resonaba era más profunda, más cruel. Bienvenida al otro lado, madre, decía la voz, un eco familiar que hacía que la piel de María se erizara. Era Sofía, pero no era la misma niña que conocía. La dulzura de su voz se había desvanecido, reemplazada por un tono que parecía bailar entre lo inhumano y lo seductor. ¿Te gustaría jugar conmigo? Las sombras en la habitación comenzaron a tomar forma, figuras que se acercaban lentamente, como si despertaran de un profundo letargo. María intentó gritar, pero su voz no salía. Era como si el aire mismo le fuera robado. Sentía tierra y frío bajo sus pies, rasguños de algo oscuro y al mismo tiempo conocido. Déjala en paz, alcanzó a murmurar, sus labios temblaban. Se concentró, queriendo recordar las risas, los momentos felices, pero nada podía alejar esa neblina de desesperación que la envolvía. Miró hacia el frente. Sofía sonreía, como si todo fuese un juego, mientras las sombras a su alrededor comenzaban a retorcerse, enredándose entre sí. ¿No quieres ver lo que hay aquí?, le preguntó Sofía, y en un movimiento rápido, alzó su mano, señalando una de las sombras. Esta se separó del grupo, revelando un rostro pálido y desencajado, con ojos hundidos que reflejaban miradas vacías. María reconoció aquel rostro, y su corazón se detuvo. Era el tío Ramiro. Te dije que no era el momento, María, dijo su voz, pero no sonaba como antes. La desesperanza era palpable y las palabras estaban embadurnadas con un rastro de reproche. No debes estar aquí, cállate. Cállate. Sofía necesita volver conmigo, gritó María, sintiéndose al borde de la locura. Las sombras reían, el sonido era un ecosistema viscoso de parque de diversiones, un lugar aterrador donde ninguna madre debería estar. ¿Qué haces aquí si no es para salvarla?, rezongó el tío Ramiro, acercándose más. Te advirtieron, siempre hubo un precio por abrir esa puerta. Las sombras comenzaron a aproximarse a ella, el frío y la desesperación apretaban su pecho como un yugo. Los ecos y risas se transformaron en un clamor ensordecedor, mientras María veía a Sofía girar entre las sombras, su figura tornándose difusa mientras el lugar se convertía en un laberinto de rostros de aquellos perdidos, de almas atrapadas. Ella solo quería una solución. Devuélvemela. A pesar de que lo sabía, se sintió ignorante, atrapada entre lo que era real y lo que estaba atrapado en un ciclo eterno de sufrimiento. Las sombras comenzaron a sentirse lentamente, como si aceptaran su grito, y entonces un trueno rugió desde alguna parte del inframundo. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? María se quedó helada. No podía contestar, no podía pensar. Cada sombra parecía burlarse de ella. Por Sofía, repitió en su mente, pero el eco ninguna respuesta. La voz del tío Ramiro resonó de nuevo, más fuerte ahora. No puedes, y álbum de imágenes torcidos llenó su cabeza, recuerdos fragmentados de promesas y traiciones.
Cada una de esas memorias la atravesaba como dagas. Con su determinación al borde del quiebre, entendió que el precio podría ser más alto de lo que imaginaba. «Dame otra oportunidad», exclamó, pero la habitación pareció reír. Las sombras retrocedieron, y todo se sumergió en un silencio atemorizante. María miró hacia Sofía. Los ojos de su hija ardían con un cuello fuego y miradas sombrías, y en ese instante se dio cuenta, su última decisión podía cambiar todo. «¿Qué harías por ella?». El silencio fue interrumpido por una risa burlona. Sofía alargó su mano hacia su madre, la luz de su figura comenzaba a desvanecerse de nuevo. Y en el fondo de su corazón, la inquietante pregunta surgió, ¿cómo podría salir de ahí, sabiendo que lo peor podía estar por venir? La habitación se tornó más oscura, como si las sombras estuvieran celebrando su incertidumbre. María sintió un escalofrío recorrer su espalda al mirar la mano extendida de Sofía. Era una súplica, pero también una advertencia. La voz de su hija resonó, pero ahora era un susurro, una danza de ecos que se entrelazaban con el murmullo de las sombras. «¿Qué estás dispuesta a dar, madre?». La risa de Sofía reverberaba en el aire, una melodía triste, como un canto de sirena que llamaba a María hacia el abismo. «Yo haría cualquier cosa», respondió, su voz resonando vacía. Las palabras se arrastraban pesadamente hacia el vacío, y las sombras comenzaron a pulsar, como si esperaran ansiosamente su respuesta. De repente, una tormenta de imágenes llenó su mente, el rostro de Sofía cuando ríe, el abrazo cálido de su hija, las noches de cuentos y risas. Las visiones se llenaron de tristeza en un instante. Pero junto a esos recuerdos, un nuevo cuadro se abrió, su madre enferma, su padre ausente, el sacrificio de su propia infancia. «¿Cómo puedes amar tan ciegamente cuando has sufrido tanto?», cuestionó la voz del tío Ramiro, mientras las sombras se tejían a su alrededor, sus formas replicando los rostros de aquellos que habían caído antes que ella. «Las sombras conocen tu pasado y saben cuánto dolor llevas dentro». María se sintió tambalear, el peso de sus decisiones la arrastraba. «Yo solo quiero a mi hija de vuelta». A medida que su grito se desvanecía, las sombras a su alrededor susurraron, un murmullo interminable que le heló la sangre. «¿Qué pasaría si no hay vuelta atrás?», preguntó una sombra, alzando su voz como un trueno. «¿Qué harías si lo que devuelves no es lo que esperabas?». María no respondió. En su corazón, sabía que no podía seguir así, en ese limbo oscuro. Las sombras parecían jugar con su mente, enredando sus pensamientos en un caos de miedo y desespero. Con cada palabra, el frío se intensificaba, y las figuras comenzaron a acercarse, oprimente, casi ahogando su ser. «¿Qué tiene más valor, el amor o la vida?», continuó la sombra, burlándose de ella. «O estás dispuesta a cederlo todo, o esto será un adiós permanente». Para siempre, Sofía, que había estado a su lado, empezó a desvanecerse. María sintió un impulso desesperado, sus manos intentaron alcanzar a su hija, pero el aire se volvió denso, como cemento endurecido. La figura de Sofía parecía retroceder hacia la oscuridad, sus ojos llenos de lágrimas que brillaban como estrellas perdidas. «No», gritó María, pero su voz se ahogaba en el eco de la desesperanza. «No puedes dejarme, por favor». Las sombras comenzaron a reír, un sonido grotesco y afilado que cortaba a través de su espíritu. Cada uno de esos ecos resonaba como un aviso, un recordatorio de que estaba atrapada en su propia moralidad. De repente, una figura nueva se alzó entre las sombras, con los ojos aún más hundidos que el tío Ramiro. «El amor es dulce, pero el sacrificio es amargo», dijo con una voz que parecía venir de las entrañas de otro mundo. «Para que la luz regrese, algo debe romperse». María sintió como las sombras se abalanzaban sobre ella. La desesperación la invadió, y en un instante se vio enfrentada a la realidad más aterradora. ¿Estaba verdaderamente lista para perderlo todo por su hija? ¿Podría soportar lo que vendría? Justo cuando el suelo comenzó a temblar bajo sus pies, escuchó el grito de Sofía resonar en su mente. «Mamá». El caos se desató, y María se vio atrapada en una tormenta oscura, enfrentando el temor de responder. «¿Qué estás dispuesta a sacrificar?», resonó la pregunta en su cabeza, un eco interminable que pedía respuesta. Y mientras las sombras se cerraban a su alrededor, sintió el aliento helado del terror. ¿Podía encontrar una salida en medio del horror? Los pasos se apresuraban, y en el último segundo, una luz tenue parpadeó en el abismo, revelando un camino, una posible salvación. Pero se dio cuenta de algo más, ese camino podía estar lleno de más dolor. «No puedo». «Es demasiado», gritó, y la oscuridad
pareció absorber su voz como si fuera un lamento de su propia alma. Entonces, que así sea, murmuró una sombra, y el abismo comenzó a abrirse como una boca dispuesta a tragarlas a todas. María miró atrás, a la luz darle la espalda, mientras la oscuridad la engullía. Pero a medida que el terror la rodeaba, una pregunta surgiendo con fuerza: ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para salvar a su hija? El silencio se instaló, y la oscuridad comenzaba a cerrar su puño alrededor de ella. ¿Qué decidiría María, y a qué costo? El abismo se cerró a su alrededor como una mortaja negra, y María sintió como su corazón latía en un frenético vaivén. Las sombras, ahora danzantes, parecían reírse de su angustia, burlándose de su dolor y de la indecisión que la mantenía cautiva. A medida que la oscuridad la envolvía, un fragmento de su convicción empezó a romperse, como cristal frágil bajo el peso del miedo. «Debo encontrar a Sofía», murmuró entre dientes. Sin embargo, las palabras salieron temblorosas, llenas de dudas que retumbaban en su mente. Era evidente que el amor que sentía por su hija se encontraba contra las cuerdas, a un paso del abismo cuya única salida podría costarle todo lo que había sido. El suelo continuaba temblando, y la luz parpadeante del camino parecía mirar hacia ella como un viejo conocido, un remanso de esperanza en un mundo de terror. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, las sombras se lanzaron hacia ella, sus dedos fríos rociando su piel con una neblina helada que parecía despojarla de su aliento. «¿Qué tienes para ofrecer?», preguntó la sombra más oscura, sus ojos vacíos profundizando su temor. «El precio del amor es alto, y tú tienes mucho que pagar». María cerró los ojos, asfixiada por las imágenes de aquella noche fatídica. Recuerdos la abrumaban: el grito desgarrador de Sofía adentrándose en el bosque, el frío toque de la mano que ya no pudo salvar, y el eco de la risa de su hija que se mezclaba con los lamentos de la noche. Su mente era un torbellino, y no había forma de escapar de esa realidad cruda. «Espera», dijo, levantando la cabeza, sintiendo la confusión desgastarla. «Si es un sacrificio lo que quieres, ¿cuánto vale su vida?». Las sombras se agruparon, cavilando sobre su pregunta, sus formas distorsionándose en un ballet grotesco. «La vida de un alma no tiene precio, lo que importa es lo que estás dispuesta a romper para recuperarla». El aire se tornó pesado, como si las mismas sombras respiraran su miedo. Cada palabra era un ladrillo más en la muralla de terror que construían alrededor de ella. ¿Romper? La idea resonaba en su mente como un eco amenazante de lo que una vez fue su vida. De pronto, un rayo de luz pareció atravesar el oscuro velo, aterrizando en el corazón de su desesperación. Podría ser, pensó, un hilo de esperanza brotando en su pecho, empujándola hacia una resolución. Quizás había algo que podía romper. Sin pensarlo, extendió sus manos. «Haré un trato. Haré cualquier cosa por darle vida nuevamente». La risa de la sombra se transformó en susurros agudos. «¿Cualquier cosa, dices? Bien, hemos llegado a un acuerdo». Instintivamente, María sintió que el aire a su alrededor comenzaba a cambiar, el viento soplando más fuerte, como si la misma casa estuviera tomando conciencia de su decisión. Las sombras comenzaron a retirarse lentamente, dejando un camino entre la oscuridad. La luz parpadeaba con más fuerza, prometiendo un destino incierto. «¿A qué costo, María?», resonó nuevamente la sombra que había tomado voz. «Recuerda esto, a veces, lo que se trae de vuelta no es lo que uno espera». Una certeza fría la envolvió mientras sus palabras caían en el abismo, como piedras al agua. María dio un paso hacia la luz, y una vez más, la risa de Sofía llamó desde la distancia. Su corazón se llenó de un ímpetu renovado, pero la advertencia de la sombra se quedó haciendo eco en su mente. Y cuando María dio un segundo paso, el suelo se agrietó, revelando una boca negra que la invitaba a dejarlo todo atrás, a un mundo en donde nadie podría seguirla. «Sofía», gritó, arrastrándose hacia adelante, pero la luz empezaba a desvanecerse, y una sombra, con su puño alzado, se preparaba para reclamar su precio. ¿Qué decisión tomaría, y qué sombras surgirían de sus acciones? La incógnita se cernía sobre ella, como el eco lejano de un grito que aún resonaba en la oscuridad. El suelo se abrió bajo sus pies con un crujido aterrador, revelando un abismo que parecía clamar por su sacrificio. María se tambaleó, sintiendo el pánico retumbando en su pecho como truenos lejanos. El aire se llenó de un murmullo inquietante, las sombras danzando a su alrededor, convertidas en figuras que anhelaban devorar su luz. «Aguanta», se gritó a sí misma, aferrándose a la débil esperanza que había encendido en su interior. Aún podía escuchar la risa de Sofía, flotando en el aire mezclada con el vaho de la muerte. «No te rindas», pensó, apretando los dientes.
Pero un escalofrío la recorrió al recordar la advertencia de la sombra. Que estaba dispuesta a romper, las sombras, ahora más atrevidas, comenzaron a avanzar hacia ella, sus formas sinuosas como serpientes, moviéndose en una danza grotesca. María, sintiendo que el terror la consumía, recordó aquella vieja leyenda que su abuela le había contado sobre las brujas que una vez habitaron Veracruz, mujeres que ofrecían poder y amor a cambio de almas. ¿Acaso sería el mismo pacto que ahora estaba por sellar? Sofía. Gritó una vez más, pero su voz se ahogó en un lamento. Alzó la mirada al cielo, donde una tenue luna llena iluminaba el paisaje. Con cada rugido de su propio miedo, un rayo de luz parecía abrirse paso entre las sombras que la rodeaban, intensificando su dolor. ¿Qué debo romper?, preguntó en voz alta, rompiendo el silencio opresivo. Las sombras se detuvieron, sus ojos vacíos observándola con interés. Debes romper la conexión que tienes con el mundo que conocías, el amor que te ata. Deberás dejar algo más que un simple sentimiento. Una de las sombras habló, su voz resonando como un eco del abismo. ¿Qué? María se acercó a la frontera de la luz, sintiendo la seguridad de su decisión menguar a cada segundo. ¿Qué tengo que perder? Fue entonces que las visiones más oscuras comenzaron a nublar su mente. Imágenes del pasado atrapadas, recuerdos de risas, abrazos y promesas. Sofía risueña, corriendo por el jardín mientras ella la vigilaba con devoción. El amor puede ser un lastre, debemos hacerle un sacrificio, dar algo de valor proporcional al amor que sientes por ella, sentenció la sombra mayor, sus rasgos distorsionándose en una mueca de satisfacción perversa. Ofrécele un pedazo de tu alma. Un recuerdo querido, algo que te defina. Las palabras apretaron su corazón como un puño. ¿Es eso lo necesario para devolverla? ¿Un recuerdo?, preguntó, sus ojos brillando de esperanza. En su mente, los recuerdos se agolpaban, y de pronto, una imagen se destacó. Un día soleado en el parque, Sofía corriendo y riendo, coraje valiente marcado en su sonrisa. Era un recuerdo pura ternura, un fragmento de su alma que deseaba conservar. Sin embargo, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para recuperarla? Todo debe tener un precio, querida, susurró una sombra con voz de canto suave, incitante. Una brisa helada le erizó la piel. Mientras el abismo la llamaba, sintió como el latido de su corazón se aceleraba, la intensidad del momento apretando como un opresor. Fue un susurro, un instante frágil, donde la luz parecía delinear el camino hacia su hija. Entonces, lo haré, pronunció, su decisión ya firme. Pero, ¿a qué costo? Antes de que pudiera reflexionar, la sombra levantó la mano y pronunció un conjuro en una lengua olvidada, resonando en los cimientos del mundo. Todo parecía detenerse, y el aire se tornó denso, el eco de sus propias palabras regresando como un grito ensordecedor. La luz se fragmentó, y una risa estruendosa retumbó en sus oídos. María se vio arrastrada hacia la frontera entre la luz y la oscuridad, con un vago sentido de lo que estaba por perder. La tierra tembló bajo sus pies mientras el verdadero costo de su decisión comenzaba a revelarse. En ese instante, el abismo la atrajo, como un amante oscuro. Y en un estremecedor susurro, la voz de Sofía resonó: «Mamá, no te vayas». María sintió como su corazón se partía en 1000 pedazos justo mientras algo oscuro comenzaba a emerger del abismo, tomando forma y moldeándose para enfrentarla. Un eco del pasado, una sombra del futuro que había creado. ¿De verdad estás lista para enfrentar lo que viene, María? La voz de las sombras resonó en el viento, y el terror se hizo palpable. El tiempo se detuvo mientras el destino tejía su ominosa red a su alrededor, y justo cuando creía que el abismo la había atrapado, una risa familiar emergió de la oscuridad, una risa que alteraría su existencia para siempre. ¿Cuál horror se preparaba para ella al cruzar el umbral, y cuál sería la verdadera forma de su sacrificio? La noche prometía revelaciones, y María estaba a punto de descubrir que la pérdida a veces se transforma en una sombra aterradora, dando forma a un terror inimaginable. El abismo pareció suspenderse en el tiempo mientras la forma oscura continuaba tomando forma ante María. Su pulso resonaba como un tambor frenético, y de sus labios escapó un susurro casi inaudible. Sofía. La risa que había emergido de la oscuridad se volvió más estruendosa, un eco retumbante que vibraba en su pecho y le helaba la sangre. Del abismo, una figura se alzó, envolviendo a María en un aura de negrura. La figura tenía ojos vacíos como pozos de desesperanza. María sintió que su estómago se encogía, la desesperación se apoderaba de ella. Pero entonces, a través del espanto, vislumbró un rasgo familiar en la forma.
Eran los mechones dorados que danzaban a su alrededor, la energía risueña de su pequeña. Sofía, preguntó, su voz un hilo tembloroso, entre el eco de la risa y el clamor de las sombras. No había respuesta. Solo un silencio mortal que se tornaba cada vez más opresor. Las sombras alrededor comenzaron a reír, un coro siniestro que parecía alimentarse de su angustia. ¿Sería esto el precio de su elección? A medida que la figura se acercaba, María vio que era su hija, pero había un brillo eldritch en sus ojos, un vacío que prometía más horror del que podría soportar. Mamá, dijo la figura, su voz suave como un hilo de seda, pero envuelta en un tono amenazante. Has venido a buscarme, pero has olvidado lo que dejarás atrás. No. No he olvidado, no puedo. Gritó María, retrocediendo, pero el abismo ya extendía sus garras hacia ella. Los recuerdos que evocaba eran dulces, pero un sabor amargo y venenoso se filtraba en su mente. Aquellas risas ya no eran alegres, eran ecos distorsionados de una felicidad que se desvanecía. Aquel día en el parque, ahora se sentía como un cruel recordatorio. Para salvar a Sofía, debes sacrificarte, debes ser tú quien quede atrapada. Es un hechizo ancestral, mamá, susurró la figura, y dolor y amor colisionaron en el corazón de María. Los ojos de Sofía se tornaron, por un instante, un espejo de su dolor. No. Yo lo haré. María chilló, la desgarradora decisión la envolvió como una manta pesada. Te salvaré, con todo lo que tengo. Pero las sombras eran astutas, comenzaron a arrastrar a su hija hacia el abismo, cuyo aliento helado amenazaba con consumirla por completo. Sofía. Vuelve. María se lanzó hacia la figura, pero el abismo se interponía como un monstruo insidioso, y todo lo que llegó a tocar fue pura oscuridad. La risa resonó más fuerte, un grito bravo de desesperación que llenó cada recoveco de su mente. Si la amas, deberás enfrentar tu mayor miedo. La oscuridad se alimenta de tus dudas, de tus remordimientos. ¿Realmente conoces el sacrificio, madre? Preguntó la figura, y María sintió como su voluntad empezaba a desmoronarse, la intensidad de su amor comenzaba a desvanecerse como una llama apagada, oscureciéndose por la incapacidad de aceptar lo inevitable. Pero justo cuando su corazón dolía más, una ráfaga de luz atravesó las sombras. María recordó las palabras de su abuela, el amor verdadero nunca se rinde. No. No me las llevarás, maldito abismo, gritó, y con cada palabra, las sombras comenzaron a retroceder. La figura sonrió, pero no era la sonrisa familiar que había amado, era una burla de lo que alguna vez fue. Un hechizo puede romperse, pero solo con una verdad. ¿De qué estás dispuesta a desprenderte por amor? Las sombras comenzaron a girar, formando un torbellino que arrastraba sus recuerdos, cada risa, cada abrazo. Nada, aulló María, y en un momento de claridad terrible, entendió que lo más valioso que podía entregar era su miedo y el anhelo que siempre la había acompañado. Así fue como rompió el hechizo. Pero usó también un recuerdo amado, uno que prometía regresar a su pequeña. Se sintió desgarrada, pero en su dolor había una chispa de esperanza, el abismo tembló ante su determinación y, de repente, la risa se desvaneció, dejando un silencio sepulcral. Pero en ese momento de tranquilidad, oyó un llanto lejano, familiar y desgarrador, que se acercaba. María sintió que la batalla no había terminado, y las sombras, ahora inquietas, pulsaban a su alrededor, murmullos ominosos llenaban el aire. Regresaré por ti, Sofía. Lucharé hasta el último aliento, prometió antes de ser arrastrada de nuevo hacia las profundidades. La oscuridad se cerró alrededor de ella, y mientras lo hacía, las sombras comenzaron a tomar una forma conocida. El amor siempre tiene un precio, María descubre el tuyo, y cuando la niebla se disipó, se encontró nuevamente en el parque, con su hija corriendo hacia ella. Pero algo había cambiado, y un nuevo terror comenzó a asomar en su pecho. ¿Acaso el sacrificio había abierto una puerta aún más oscura? María parpadeó, confundida, mientras la luz del sol iluminaba el parque. El aroma familiar de las flores llenaba el aire, pero algo se sentía extraño, torcido. Sofía corría hacia ella, con una sonrisa que, en lugar de consolarla, levantaba un escalofrío en su columna. Sus pasos eran ligeros, pero la risa sonaba como un eco distante en su cabeza, como si llevara consigo un eco de lo que estaba por venir. «Mamá. Mira lo que encontré», gritó Sofía, sosteniendo algo en sus manos. María sentía un nudo en el estómago mientras su corazón latía en un compás acelerado. La pequeña parecía más radiante, pero en sus ojos había un destello de inquietante alegría.
El instante se congeló, la risa de Sofía resonaba en su mente como el lamento de un espíritu atormentado. ¿Qué tienes, cariño? María preguntó, su voz casi apagada. Sofía se acercó y, cuando levantó las manos, María pudo ver un pequeño objeto brillante, era un medallón antiguo, cubierto de tierra y manchas, emanando una energía extraña. El hombre en el árbol me lo dio, dijo Sofía con voz infantil, pero había un matiz en sus palabras que resonaba como una advertencia. Me dijo que debía guardar lo que era especial. ¿Un hombre en el árbol? La piel de María se erizó. El parque, aunque pintoresco, tenía rincones envueltos en sombras. Era un lugar donde las leyendas contaban sobre seres que habitaban entre los árboles, guardianes oscuros que podían llevarse a los niños si no se les prestaba atención. Sí, él estaba aquí y me habló sobre ti. Dijo que necesitas abrir la puerta para poder salvarme, continuó Sofía, mientras el medallón brillaba cada vez más, en medio de ese día brillante, las palabras de su hija le dieron un vuelco en el corazón. ¿Qué puerta? ¿Qué estás diciendo, Sofía? Presintió que la locura empezaba a anidar en su mente. Podía sentir que el abismo seguía acechando en algún lugar, listo para devorarla de nuevo. Sofía sonrió ampliamente, pero la chispa en sus ojos se había apagado. Es la puerta a los recuerdos, mamá. La puerta que está en tu mente. Él dijo que ha sido cerrada por mucho tiempo. Solo así podremos estar juntas. María sintió la desesperación apoderarse de ella, como una sombra abrumadora. No, tienes que dejar eso. No puedes confiar en él. No puedes confiar en nada de esto, dijo, pero su voz temblaba, revelando más miedo del que quería mostrar. El hombre en el árbol tiene razón. Esto es lo que tenemos que hacer, insistió Sofía, avanzando hacia ella con paso firme, sosteniendo el medallón como si fuera su mayor tesoro. La urgencia en su mirada era alarmante, y mientras lo miraba, María sintió que algo dentro de ella se desgastaba. Sofía, regresa. No te acerques a eso, gritó. La risa resonaba en el aire, la misma risa que la había atormentado en el abismo. En ese instante, la atmósfera cambió, el cielo azul se oscureció y una brisa gélida resequebrajó el aire. Las sombras emergieron de los árboles, girando alrededor de ellas. Podían escucharse susurros, oscura melodía que hacía eco en el corazón de María. Abrirás la puerta o perderás a tu hija para siempre, la desesperación la invadió. Recordó lo que había costado salir del abismo y el precio que había pagado. Ahora, sentía que la oscuridad regresaba, este tiempo en forma de un niño perdido en un juego de luz y sombra, el medallón brillaba con ferocidad, y Sofía parecía más distante, como si su esencia se diluyera en la luz. Mamá, ayúdame. No puedo hacerlo sola. La voz se desvanecía y su pequeña comenzó a desmoronarse ante sus ojos. María sabía que debía decidir, pero con cada opción, una parte de su alma se partía, un horror se alzaba ante ella, amenazando con arrebatar la última esperanza de unión con su hija. No. No me lleves otra vez al abismo, gritó, temblando de terror. Pero el medallón vibraba en su mano. Ante ella se abría una puerta llena de luces y sombras, una invitación a un lugar que jamás debería haber sido visto. La voz del hombre en el árbol resonó en su mente. Tienes que elegir, María. Siempre hay un precio, y en ese instante, ella supo que el ciclo no había terminado. La pregunta era, ¿estaba dispuesta a abrir esa puerta para salvar a su hija, aunque eso significara arriesgar su propia alma? La oscuridad se desató como un vendaval a su alrededor y, en medio de susurros aterradores, María comprendió que su peor pesadilla estaba a punto de hacerse realidad. ¿Qué esperarías encontrar al abrirla, cuando las sombras son las que te han guiado? Un grito de terror helado escapó de sus labios mientras tomaba la decisión que podría cambiar su destino para siempre. María, atrapada entre la luz y la oscuridad, cerró los ojos y respiró hondo. No puedo dejar que esto se repita, pensó. Con el medallón brillando entre sus manos, sintió como el calor de su amor por Sofía la envolvía, pero la necesidad de la verdad crecía como un fuego imparable en su pecho. Abriré la puerta, murmuró, y cada palabra vibraba con un eco imborrable. Su decisión resonó no solo dentro de ella, sino en las sombras que esperaban, hambrientas, impulsada por una mezcla de miedo y determinación. María levantó el medallón. Era el símbolo de lo que había sacrificado, una conexión entre mundos que ahora debía romper. Las sombras danzaban a su alrededor, susurros de advertencia llenaban el aire. Recuerda el precio. Antes de que la paralizara la indecisión, giró el medallón.
En ese instante, la luz estalló como 1000 estrellas, iluminando el parque en donde había pasado tantas tardes con Sofía. La risa de su hija resonaba, un eco cálido en su mente. A medida que la luz se intensificaba, las sombras comenzaron a retroceder, como si temieran su luz. Pero justo en el momento que creía tener la victoria, una voz resonó, grave e imperativa: ¿qué estás dispuesta a perder? María sintió su corazón oprimido, la verdad retumbando en su cabeza. Lo haría todo, respondió con resolución. La pregunta devolvió a sus recuerdos, visiones fragmentadas de sus elecciones pasadas, sacrificios que había evitado hacer. Pero ahora, frente a su hija, todo lo que sentía se convirtió en un impulso claro: estoy dispuesta a soltar lo que más amo para que ella regrese pura. Una risa burlona atravesó el aire, y las sombras parecieron aplaudir su decisión, un torbellino oscuro que se cernía sobre ellas. Las palabras de Sofía fueron un susurro casi perdido. Mamá, no es necesario, es lo que debo hacer, grita María con el corazón desgarrado, todo su amor destilándose en el medallón. Lo haremos juntas, esta vez. La luz del medallón ardía con gran intensidad, una promesa de salvación y una advertencia de que su propia felicidad podría estar condenada. Con una destreza casi ritual, María levantó el medallón hacia el cielo. Y entonces, el oscuro bosque alrededor de ellas comenzó a temblar. Una grieta se formó en la tierra, un abismo inquietante que abrió la puerta a todas sus ansiedades. Sin perder un segundo, con un último grito lleno de amor y miedo, proferió: te elijo, Sofía. Siempre te elegiré. Las sombras intentaron envolverla, pero simplemente las atravesó con la claridad de su elección. En un estallido de luz, el medallón hizo contacto con el suelo. El suelo se iluminó con un destello cegador, y todo cambió en un parpadeo. Todo se torció en una ráfaga de energía vibrante. Cuando la luz se desvaneció, todo estuvo en silencio. María se encontraba de regreso en el parque, como si hubiera despertado de una pesadilla. Miró a su alrededor y allí estaba Sofía, sonriendo, más viva que nunca. Las sombras se disiparon a su alrededor, pero en sus ojos había un brillo extraño, una chispa que atormentaba el fondo del alma de María. Mamá, lo hiciste, dijo Sofía, pero su voz sonaba a eco distante, como si un velo sutil cubriera la dulzura que solía tener. María la abrazó con fuerza, sintiendo aquella calidez nuevamente, queriendo olvidar lo que había tenido que enfrentar. Pero una sombra diseminada en su interior permanecía, una parte de ella que debía ser confrontada. Siempre estaré contigo. Te prometo que no volveré a dejarte, aulló María, mientras una brisa gélida atravesaba el parque, pero la risa distante hacía eco, un recordatorio persistente de que la oscuridad nunca se disipa por completo. Los días se fueron sucediendo, la vida continuaba, pero en el fondo de su amor renovado había una sombra, una inquietud. Las noches se tornaban pesadillas recurrentes. Cada vez que su hija reía, una parte de ella se sentía atrapada entre dos mundos, el que había recuperado y el que había dejado atrás. Con el pasar de los días, encontró el medallón oculto en su cama. Brillas. ¿Qué esencia has traído?, se inquirió, sintiendo la punzada de su elección más profunda. La risa de Sofía resonó, esta vez con un eco que sonaba más distante. Ella nunca abandonó completamente el abismo. Parte de su alma permanecería allí como testigo de la oscuridad que atravesaron juntas. Finalmente, un día salió atrevidamente al parque. La sombra del árbol donde el hombre misterioso hablaba apareció, y con él, un desafío no resuelto. Instintivamente se dio cuenta de que su lucha no había terminado, que el camino hacia la redención sería laberíntico. Debes enfrentar lo que se ha perdido, susurraba una voz, recordándola que el amor verdadero no conoce límites, pero también que, a veces, el sacrificio sembraba sombras en quien se atreve a buscar solo la luz. Mientras Sofía corría hacia ella, entre risas y destellos de luz, María sonrió, pero en su corazón comprendió que siempre habrá sombras detrás de la alegría. Nunca tendría una respuesta segura sobre lo que había perdido, pero sabía que el amor siempre viviría entre ese balance. Y ese amor sería su abrigo y su condena al mismo tiempo, un ruta que la acompañaría en cada paso de su vida. Al final, en su elección nacía una verdad: el amor, poderoso y aterrador, podría traer de regreso lo perdido, solo para que la confrontación jamás finalizara. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más para darles al botón de like ahora mismo, tu ayuda hace la diferencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y,
Por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. El futuro de nuestras historias depende de ti.